Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en un nuevo chisme, una nueva historia, una nueva lo que sea. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón a todos, una pareja que hizo suspirar a medio mundo y que, aunque ya no están juntos, siguen dando de qué hablar. Así es. Hoy vamos a meternos de lleno en la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, pero no desde el punto de vista que todos conocemos. Hoy vamos a explorar la relación con el papá de Hande. Sí, como lo oyen. Las declaraciones sorprendentes del papá de Hande sobre Kerem. Prepárense porque esto se pone bueno. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, como siempre, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre les traigo lo mejor del mundo del espectáculo, las noticias más jugosas y los chismes más candentes. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gusta lo que ven, porque eso me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como todos sabemos, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su romance en la pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam traspasó la ficción y se convirtió en una hermosa realidad. Los vimos enamorarse, compartir momentos inolvidables y derrochando química por todos lados. Su relación fue un cuento de hadas moderno que nos tenía a todos enganchados. Pero como en muchos cuentos de hadas, la historia de Hande y Kerem tuvo un final inesperado. Anunciaron su separación y, como era de esperarse, el mundo entero se preguntó qué había pasado. Los rumores volaron, las especulaciones inundaron las redes sociales, pero la verdad, como siempre, permaneció oculta. Ahora bien, lo que muchos no saben es que durante su relación, Kerem desarrolló un vínculo muy especial con el papá de Hande, Kaya Erçel. Según varias fuentes cercanas a la familia, Kerem era considerado casi como un hijo por Kaya. Imagínense la magnitud de esto. No solo era el novio de su hija, sino que se convirtió en parte de la familia. Compartían momentos juntos, salían a cenar, incluso iban de viaje. Kaya veía en Kerem a un joven responsable, cariñoso y con un gran corazón. Y Kerem, a su vez, respetaba y admiraba a Kaya. Se había creado una relación genuina y profunda entre ellos. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Después de la separación de Hande y Kerem, muchos se preguntaron cómo había afectado esto la relación entre Kerem y Kaya. ¿Seguirían en contacto? ¿Se habría roto el vínculo que habían construido? Pues bien, aquí es donde entran en juego las declaraciones impactantes del papá de Hande. En una entrevista reciente, Kaya Erçel sorprendió a todos al hablar sobre su relación con Kerem después de la separación de su hija. Sus palabras fueron las siguientes: Kerem siempre será parte de nuestra familia. Lo quiero como a un hijo y nada de lo que haya pasado cambiará eso. Imagínense la sorpresa de todos. A pesar de la ruptura amorosa entre Hande y Kerem, Kaya seguía considerando a Kerem como un miembro de su familia. Pero no se detuvo ahí. Kaya también añadió: entiendo que las relaciones a veces terminan, pero eso no significa que tengamos que perder a las personas importantes en nuestras vidas. Kerem es un hombre maravilloso y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Estas palabras demuestran la gran madurez y el gran corazón de Kaya Erçel. En lugar de guardar rencor o resentimiento, decidió mantener una relación de amistad y respeto con Kerem. Estas declaraciones han generado un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fans de Hande y Kerem han expresado su admiración por la actitud de Kaya Erçel. Consideran que es un ejemplo de cómo se deben manejar las situaciones difíciles en la vida. Otros, por su parte, se preguntan si estas declaraciones podrían ser una señal de que hay una posibilidad de reconciliación entre Hande y Kerem. Aunque esto es solo una especulación, la verdad es que las palabras de Kaya han avivado la esperanza de muchos fans. Y es que, seamos honestos, la química entre Hande y Kerem era innegable. Su amor era palpable y nos hacía creer en los cuentos de hadas. Por eso muchos aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Si bien no podemos saber qué depara el futuro, lo que sí sabemos es que la relación entre Kerem y el papá de Hande es un ejemplo de amistad, respeto y cariño que trasciende las relaciones amorosas. Ahora bien, más allá del chisme y la especulación, creo que esta historia nos deja una gran lección.
Nos enseña que es posible mantener relaciones positivas incluso después de una separación. Nos muestra que el respeto, la comprensión y el cariño pueden superar cualquier obstáculo. Y sobre todo nos recuerda que las personas importantes en nuestras vidas merecen ser valoradas y apreciadas, independientemente de las circunstancias. La relación entre Kerem Bürsin y Kaya Ercel es un testimonio de la importancia de los lazos humanos y de la capacidad de perdonar y seguir adelante. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a valorar a las personas que nos rodean. Y quién sabe, tal vez también nos dé un poco de esperanza en que los cuentos de hadas a veces pueden tener un segundo capítulo. En resumen, hoy hemos explorado la sorprendente relación entre Kerem Bürsin y el papá de Hande Ercel, Kaya Ercel. Hemos visto cómo a pesar de la separación de Hande y Kerem, Kaya sigue considerando a Kerem como un hijo. Hemos analizado las declaraciones impactantes de Kaya y hemos reflexionado sobre la importancia de mantener relaciones positivas incluso después de una ruptura amorosa. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles este tipo de historias que nos hacen reflexionar y que nos muestran la complejidad de las relaciones humanas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones del papá de Hande? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación entre Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme los invito nuevamente a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta historia, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por estar aquí conmigo un día más. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** ampliando la noticia, el legado de una relación más allá del amor romántico ***. La historia de Hande Ercel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema recurrente en la prensa rosa y en las conversaciones entre fans alrededor del mundo. Su romance, que floreció en el set de la popular serie Sen Kalkam, capturó la imaginación de miles. La química innegable entre los dos actores se tradujo en una conexión palpable en la pantalla, y rápidamente se convirtió en un romance de la vida real que deleitó a sus seguidores. Sin embargo, como sucede con muchas historias de amor, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura fue recibida con sorpresa y desilusión por parte del público, que había idealizado su relación como un ejemplo de amor verdadero. Las especulaciones sobre las causas de la separación inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Desde diferencias irreconciliables hasta presiones profesionales, todo tipo de teorías fueron debatidas y analizadas. Ni Hande ni Kerem dieron detalles explícitos sobre los motivos que los llevaron a tomar caminos separados, lo que solo contribuyó a aumentar la intriga y el misterio que rodeaban el final de su relación. En medio de este torbellino de rumores y conjeturas, un aspecto de la historia pasó relativamente desapercibido para el gran público: la relación entre Kerem Bürsin y Kaya Ercel, el padre de Hande. Mientras que la atención se centraba en el desamor de la pareja, se ignoraba el vínculo especial que se había forjado entre Kerem y el hombre que consideraba a Hande como la luz de sus ojos. Según fuentes cercanas a la familia, Kerem no solo era el novio de Hande, sino que se había integrado plenamente en el núcleo familiar Ercel. Kaya Ercel, un hombre de perfil bajo y alejado de los focos mediáticos, había acogido a Kerem con los brazos abiertos. Compartían aficiones, conversaciones profundas y momentos de convivencia que trascendían la mera formalidad de una relación entre suegro y novio. Se dice que Kaya veía en Kerem a un joven trabajador, honesto y con un gran potencial. Admiraba su dedicación a su profesión y su compromiso con los valores familiares. Por su parte, Kerem siempre había mostrado un gran respeto y admiración hacia Kaya. Reconocía su sabiduría y experiencia, y valoraba sus consejos y su apoyo. Se había creado entre ellos una conexión auténtica, basada en el respeto mutuo, la confianza y el cariño. Para Kerem, Kaya se había convertido en una figura paterna, un confidente y un amigo. La pregunta que surgió tras la ruptura de Hande y Kerem fue inevitable: ¿qué pasaría con la relación entre Kerem y Kaya? ¿Podría este vínculo sobrevivir al final del romance? Las respuestas llegaron de manera sorprendente a través de unas declaraciones recientes de Kaya Ercel en una entrevista. Las palabras de Kaya fueron contundentes y llenas de emotividad: Kerem siempre será parte de nuestra familia. Lo quiero como a un hijo y nada de lo que haya pasado cambiará eso.
Estas declaraciones resonaron con fuerza en los medios y en las redes sociales. Demostraban que a pesar del dolor y la decepción que inevitablemente acompañan una ruptura amorosa, Kaya había decidido priorizar la relación humana y el cariño que sentía por Kerem. En un mundo donde las relaciones a menudo se definen por el amor romántico, las palabras de Kaya Ercel son un soplo de aire fresco. Nos recuerdan que las relaciones humanas son complejas y multifacéticas, y que pueden existir vínculos profundos y significativos que trascienden el simple romance. La decisión de Kaya de mantener su relación con Kerem demuestra una gran madurez emocional y una capacidad para perdonar y seguir adelante. Kaya también añadió en la entrevista: "Entiendo que las relaciones a veces terminan, pero eso no significa que tengamos que perder a las personas importantes en nuestras vidas. Kerem es un hombre maravilloso y le deseo lo mejor en todo lo que haga". Estas palabras reflejan una actitud positiva y constructiva ante la vida. Kaya parece entender que las relaciones pueden evolucionar y transformarse, pero que eso no implica necesariamente el fin del cariño y el respeto. Las declaraciones de Kaya Ercel han sido recibidas con admiración por parte de muchos fans de Hande y Kerem. Consideran que es un ejemplo de cómo se deben manejar las situaciones difíciles en la vida, con empatía, comprensión y respeto. Algunos incluso han especulado con la posibilidad de que estas palabras sean un indicio de una posible reconciliación entre Hande y Kerem, aunque esta sea solo una esperanza alimentada por la nostalgia y el deseo de volver a verlos juntos. Independientemente de lo que depare el futuro para Hande y Kerem, la relación entre Kerem Bürsin y Kaya Ercel es un testimonio de la importancia de los lazos humanos. Nos enseña que el amor y el cariño pueden manifestarse de muchas formas diferentes, y que es posible mantener relaciones significativas incluso después de una ruptura amorosa. La historia de Kerem y Kaya nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a valorar a las personas que nos rodean, independientemente de las circunstancias. Es una lección valiosa en un mundo donde a menudo se prioriza el romance sobre la amistad, el respeto y la conexión humana. La relación entre ellos demuestra que el verdadero legado de una relación puede ser la amistad duradera y el cariño incondicional, un vínculo que resiste el paso del tiempo y las vicisitudes de la vida. ¿Y para ustedes, qué les parece toda esta situación? ¿Creen que las palabras de Kaya Ercel abren una puerta a la esperanza para los fans de Hande y Kerem? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia sobre la importancia de las relaciones humanas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y generar un debate constructivo sobre estos temas. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse mis próximos vídeos con las últimas noticias, chismes y reflexiones del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.